Bienvenidos y bienvenidas. Nos juntamos otra vez en Deyanira en Alta Voz. Mis invitados siempre son especiales. Son especiales porque tienen historias inspiradoras que contar. Tenemos el privilegio de tener a Mario Serrano con nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes, Deyanira. Gracias por invitarme aquí. Bueno, gracias a usted por sacar de su tiempo. Mario Serrano es el ex sacerdote jesuita que ustedes veían siempre en la lucha por los derechos de los haitianos, de los refugiados, por la igualdad de género, en toda la lucha, y además lo vimos en la Marcha Verde. Y en el 4%. En el 4%, pero ahora está viviendo una nueva etapa que va a compartir con nosotros. A ver, ¿cómo se da esto de la fe? Salir de la iglesia y seguir en las luchas sociales. No, yo no salí ni de la fe ni de la iglesia. No, ¿cómo se conjugan las dos? ¿Cómo se sí. Salir como sacerdote sí. y seguir hecho, con ¿sabe? esa... Digo que es una transición fluida, porque mi fe siempre tuvo que ver con la justicia y los derechos de las personas. Nunca entendí la fe disociada de la promoción de la vida y la justicia, porque el Dios en que creo y me inspira tiene que ver con eso. Tiene que ver con la vida y la promoción de todo lo que existe y la promoción de la justicia. Entonces, esa transición que podemos ir en detalle progresivamente se da fluidamente. Yo lo que doy un paso hacia el laicado dentro de la iglesia, y de hecho cuando me caso dentro de la iglesia, ahora tengo sacramentos en cantidad. De padre a padre. A esposo y compañero, de una comunidad religiosa a una comunidad dentro del matrimonio. Entonces se da muy fluidamente y voy a un proceso muy bonito, porque yo que siempre he estado ligado a los procesos de la promoción de la justicia, fortaleciendo organizaciones, estando con un compromiso ciudadano. Ahora, cuando iba a salir, me preguntaba qué Dios quería de mí. Precisamente estaba muy ligado al tema de la ética, y cuando regresé al país entré por la ética para justificar el por qué yo estaba, pero desde el punto de vista racional y más amplio, que no de la fe, sino de la razón y los argumentos cívicos, por qué debemos promover la vida y la justicia. Y entonces entré en la ética, y ahora estoy desde el fundamento de los derechos, que son los derechos humanos, participando de una de las instituciones de las Naciones Unidas. O sea que ha sido un fluir, solidificar algo que ha estado en mi corazón y en mi pensamiento. Yo sé que fue un paso muy difícil para usted salir como sacerdote a la vida laica. Sí. ¿Cómo llegó ese sentimiento? ¿Cómo usted toma una decisión como esta? Sabes que esa decisión primero fue bien pensada y discernida, como decimos desde la espiritualidad ignaciana, en el que uno va preguntándose lo que Dios quiere y donde uno se siente que da más de sí a los demás, y en la relación de lo que siente que Dios le llama. Y así entré también, así entré a la vida religiosa. Cuando yo entré, yo estudié agronomía y estaba en uno de los campos de cítrico, y en esas tardes caminando y discerniendo decidí no trabajar más como para el sector privado como agrónomo, sino dedicarme al servicio a mi pueblo todo entero. ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando de 1988. Yo era agrónomo y trabajaba en una de las fincas de Los Peinados en Atomayor, encargado de toda la parte de producción de las naranjas y los limones que luego iban a pasar al campo. Y ahí me relacioné con el campesinado, con los que tenían que trabajar para plantar esas naranjas. Y yo entendí que yo tenía que dedicar todo mi tiempo al servicio y construir una República Dominicana con más equidad e igualdad. Por eso entro con los jesuitas, porque precisamente tenían todo el lema de fe y justicia. Una fe que inspira la justicia. Entonces, eso sorprendió a mis amistades. ¿Qué? ¿Dónde tú vas? A cura. Eso, porque yo era un chico bien y ya estaba trabajando, pero no se pensaba nadie que yo ¿Ya había tenido novia y todo esto o no? Amistades. Amistades. Pero no se pensaba que yo iba a tomar una decisión como esa. Sorprendió a todo el mundo. Y cuando entré en 1988, que entré, fue muy, muy sorprendente, hasta para mis familiares también. Lo vivieron Chocante. así como un choque. Y también, a mí me decían el novicio a vapor en la congregación religiosa, porque yo entré y ni mis compañeros me conocían, porque no hice un proceso con el grupo de tiempo, sino que tomé mi decisión, y un 1 de septiembre del 88 salí de Atomayor hacia Santiago al noviciado de los jesuitas. Desde allá, sin pasar por mi provincia de San Cristóbal. Yo soy de San Cristóbal.
Y ahí entré y ahí pasé 30 años en una experiencia maravillosa de fortalecer lo que es la espiritualidad, el sentido de humanidad. Ahí comenzó mi vinculación porque me orientaron, yo siempre pensé, en el Politécnico de San Cristóbal me hicieron preguntar a un cura, no solamente que tú ibas a ser un profesional, sino que tú ibas a hacer por tu país. Un cura me hizo esa pregunta, eso me cambió el horizonte. Yo siempre creía que iba a ser un agrónomo para ayudar a mi familia y punto, un profesional. Pero me colocaron esa pregunta, ¿qué te iba a hacer por tu país? Y eso me hizo dar ese paso. Y al entrar a la vida religiosa fue para solidificar esa entrega. Y la viví, mira, a intensidad. Los jesuitas me permitieron formarme hacia donde yo sentía que Dios me llamaba. Quería aprender creol, voy a los Batelles, vete a los Batelles. Tomar un curso de feminismo, tómalo. Ir a vivir a los barrios, si tú quieres, vete a vivir. Y así me fui a vivir a Guachupita, viví en la Ciénaga, en los Guandules. Irme a aprender a los Batelles el creol, como te decía, vete. Irme a estudiar sociología y quería ir a Estados Unidos, me fui a estudiar sociología en Estados Unidos. O sea que fue un proceso de formación y después de entrega con el padre Jorge Cela en el centro, claro, aprendiendo de ese gran maestro. En Juan Montalvo. Ahí, o sea, claro, estar con él, involucrarme con muchas organizaciones que estaban tratando. ¿Usted me puede resumir las organizaciones que usted le dio acompañamiento desde la pastoral? Las organizaciones que le di acompañamiento. Sí, o sea, que en la lucha, ¿era que usted era la cabeza de esa lucha? Tú sabes que cuando yo termino mis estudios, bueno, yo fui a estudiar teología a Venezuela y ahí fue maravilloso, 4 años de estudio. Llegué en plena revolución chavista en el 97. Y del 97 al 2001 estuve ahí estudiando teología. Y luego vengo acá y Jorge Cela prácticamente me traspasó para que yo me encargara. No, previamente a eso volví a trabajar con él y entonces me pidió que me fuera a hacer una maestría y me voy a hacer maestría de sociología en Nueva York. Y luego regreso, entonces me entregó el centro. Yo, un joven recién ordenado, 32 años, encargarme. Pero ya yo había trabajado con él en años atrás, del 90, 95, y hasta el 97, él me introdujo en la sociedad civil, en los conceptos de democracia, las organizaciones, levantamiento de información, investigación. Eso fue una escuela para mí, de acompañar a la gente y a sus organizaciones y de fortalecer el análisis social para saber por dónde tenemos que ir. Ese proceso me involucró en los procesos sociales y para adentrarme en las luchas sociales desde la fe, porque eso, desde la fe, es algo que te viene inspirado por lo que Dios pide para construir una sociedad de justicia, de humanidad. Y tú me haces la pregunta, ¿con cuántas organizaciones? Yo me involucré en Siendo Movimiento, siendo director del Centro Montalvo, movimiento por el 4%, por las políticas sociales, por la seguridad social. Veníamos del 2005, 2007, estábamos luchando y tratando de articular, porque lo nuestro siempre fue tratar de articular espacios colectivos junto con otras organizaciones. Cuando tú dices que yo era la cabeza, realmente yo era un articulador. Ok. Articulador de buenas voluntades. Yo me llamaba así, junto con un equipo de profesionales muy bueno. Y lo mismo pasó para los migrantes, articulando con organizaciones que tuvieran que trabajar con migrantes, o con los dominicanos de ascendencia haitiana, que para mí fue una gran riqueza el ser parte de ese abrazo solidario a dominicanos desnacionalizados por la sentencia, con reconocido, los chicos que habían sido, y aprender de su lucha y de su inspiración. Y luego viene todo esto de la Marcha Verde y todo que viene de antes, porque ha inventado muchas cosas, parte de las cadenas humanas, de justicia fiscal. Toda esa iniciativa era articular iniciativas por una mejor República Dominicana. Y eso fue lo que fue haciendo crecer en mi corazón el sentido de ciudadanía y de fraternidad. Ahora que ya usted no está en esos grupos, pero hay tareas pendientes de esa que usted luchó y luego se da el salto suyo en este gobierno de Luis Abinader a formar parte, ciertamente, del gobierno. Hay tareas que usted cree que están inconclusas, que yo la veo así, por ejemplo, con los grupos de ascendencia haitiana, con otros de la que usted enarboló su bandera. Mira, el proceso de los derechos es un proceso yo le digo a muchos de los compañeros y compañeras que hemos sido
conspiradores por una mejor sociedad siempre y búsqueda de alternativas y de presión a los poderes para que se den las decisiones que hay que tomar, es un camino sistemático y continuo, sin apresuramiento, con consistencia, como decía un amigo, Manuel Robles, sin prisa pero sin pausa. Es un camino sistemático de exigir, sabiendo que la historia está llena de obstáculos que muchas veces nos sobrepasan. Y cuando tú entonces te desesperas con esos procesos, llega a decepcionarte y hasta abandonar la lucha. Yo soy un hombre de fe y mi fe, como un granito de mostaza, cuando estamos en el 4%, decían, ¿y ustedes creen que van a conseguir el 4%? Yo le decía a una señora, pero si creemos en el reino de Dios, ¿qué nos va a hacer luchar por alguna reivindicación que está hasta en la ley aquí? O sea que hay muchos desafíos, están los derechos de los dominicanos a sentencia haitiana, están los procesos de regularización de los migrantes, está el tema de la misma, utilizar bien los recursos del 4%, están lograr un país realmente donde todo el tema de la impunidad y la transparencia se hagan presentes, o sea que nosotros, y esos retos que son de todos los países, siguen estando y son situaciones que tenemos que ir avanzando. Todos los sectores, el sector político, porque hay muchos políticos ingresados dentro del Estado y fuera de él, luchando para que eso avance, la sociedad civil, por supuesto, el sector privado también. Yo creo en esa articulación de todos los sectores para lograr un mejor país. Cuando usted deja el sacerdocio, y vuelvo ahí, porque estando usted... Esa historia. Ahí era que le daba un acompañamiento más directo a esos grupos. Se ven a veces acéfalos en su lucha, se ven un poco solitarios. Entonces, ¿cómo usted se sintió cuando usted dijo, bueno, me tengo que apartar para asumir otros roles muy válidos y con mucha valentía que lo hizo? Porque decir, yo dejo de ser sacerdote jesuita después de 30 años y me voy a hacer una vida laica y la hago desde otro ángulo. Tú sabes que muchas veces se preguntaba, ¿cómo? Después de tanto tiempo, Mario, tú vas a dejar el sacerdocio. Además que la gente me tenía mucho aprecio. Sí. En todo, además ¿Le tenía? Me tiene. Ah, ok. No, me tiene mucho aprecio, pero es como, primero, muy, muy reconocido. En ese momento yo estaba como encargado de lo social para América Latina y el Caribe de los jesuitas, representando ante los jesuitas en Roma a América Latina y el Caribe, viviendo en Perú, en Lima, Perú, y articulando los trabajos sociales de los jesuitas. Y ese paso yo lo siento como una llamada, porque, mira, a mí me encantaba celebrarle a la gente. Yo también soy muy litúrgico en el sentido de que poder vivir con intensidad la fe que se profesa y la espiritualidad es algo maravilloso. Y a mí eso me encantaba. Y además, y acompañar a la gente para que haga la lucha social, no solamente como desde el punto de vista como un activismo, sino de algo que le viene de lo más profundo del corazón, por convicción de fe o la mística de su compromiso social. Hicimos algunos retiros con comprometidos sociales para que pudieran formular el qué es lo que le mueve desde dentro. Entonces, a mí me gusta acompañar eso. No solamente es la acción por la acción, sino alimentar aquello por lo que te mueve a actuar en favor de los demás. ¿Qué es lo que va a tener consistencia? Porque si no nos cansamos y si no somos capaces de enfrentar las barreras y las largas trayectorias, ese desierto largo de los derechos, para pasar a los oasis donde se puede ejercer el derecho, nos podemos abrazar y podemos celebrar las victorias. Pero hay que pasar un desierto. Para eso tú tienes que tener una consistencia. ¿Cuál es la mística que te anima, o la fe que te anima, o la espiritualidad que te sostiene? A mí me gusta acompañar eso. Y cuando tú me haces esa pregunta, pienso, realmente eso yo no lo quiero dejar de hacer. Y sí lo sigo haciendo como desde el laicado. Y acompañando los procesos, porque tú no solamente de lo que verbalizas, sino también desde lo que haces. Y la gente va viendo que yo salí del sacerdocio, pero mi compromiso por lo justo, por los derechos humanos, sigue desde otra perspectiva. Y quiero que siga. Entonces es un nuevo modelo de vivir aquello por lo que yo durante 30 años, solidificado de la fe y sostenido por la fe de manera explícita como presbítero,
vivía. Había un elemento que ya yo entendía que había que cambiar, porque el tema clerical creo que no es lo que le da futuro a unas relaciones democráticas, de participación. No ayuda a eso algunas veces. Eso yo lo veía como contención, sí, porque yo creo más en la dimensión comunitaria, precisamente porque vengo del cristianismo. Jesús fue un rebelde casi anticlerical de su tiempo, un judío marginal, así lo estudiamos en teología, y todo aquello que centrara la presencia de la divinidad en un solo sitio, eso no le hacía sentido. Por eso él lo veía en cada gesto de vida y de servicio y de fraternidad y de encuentro con el otro y la otra. Entonces, celebrarlo desde ahí es más laical, no es tanto clerical. Por eso, eso fue un laico empedernido. Pero usted no tenía grandes limitaciones para ejercer y para hacerlo. Pero bueno, si nos llevamos ahí, no vamos a avanzar en otros temas. No vamos a, ¿qué extrañas de la iglesia? No, yo te decía eso, el poder ayudar a la gente a celebrar la vida desde lo más profundo. Porque lo que nos anima desde dentro es bueno celebrarlo para que siga creciendo. Y yo era un buen celebrante y a la gente le encantaba que celebrara. ¿Y cuando usted va a misa? Sí, yo me casé por la iglesia. De padre a padre. De padre, de sacerdote. Pero no tengo. No tiene hijos. No bueno, tengo hijos, a cabeza de hogar. A cabeza de hogar. Ya a esta edad como que. Usted está joven. No. Usted está joven. Caerle atrás a un muchacho. Y no, pero tiene la vida que usted quiere. Ay, sí, con una compañera excelente, que usted ha sido muy bendecido. Ay, qué bueno. Sí. Y además creciendo, porque esa vida de pareja y de matrimonio, uno crece también en la capacidad de darte al otro. Uno lo dice cuando es cura, pero tú no tienes a la otra persona diariamente y cotidianamente con ella para no solamente estar centrado en ti, sino en lo que esa persona también le agrada, quiere, le favorece. ¿Su pareja también tiene esa afinidad con la fe, con el mandamiento de Jehová? Sí, nos casamos por la iglesia, ella es una mujer de fe. Fue religiosa durante mucho tiempo. Wow, fue monja. Fue monja, sí. Una monja y un padre, pero ya fuera de la iglesia. Sí, ella tenía mucho tiempo más que yo no fuera de la iglesia. O sea, como religiosa. Como religiosa. Porque usted también no está fuera de la iglesia. Me casé por la iglesia. Exactamente. Sí, yo sigo siendo un católico, cristiano, seguidor de Jesús, y que es lo que me mueve de lo profundo, y de sus principios y valores que nos llevan por los derechos de las personas, de la vida digna. Para mí eso es fundamental. A veces hay cuestionamiento y señalamiento, porque usted sabe que vivimos de la doble moral y la apariencia. La persona que con firme decisión decide tomar un nuevo rumbo de su vida y lo hace con transparencia y dando la cara, a veces recibe muchos cuestionamientos. ¿Se ha dado el caso? Tú sabes que yo siempre he sido un hombre que... ¿O no se lo han hecho saber? Yo siempre he sido un hombre, he sido un hombre siempre que ha vivido en cuestionamientos y digamos, y debate. Yo lo que creo que a usted le resbala. No, tú sabes que a mí me gustan los debates y que las personas me digan para yo poderle también como dar mis razones. Perfecto. Y expresar mis razones con claridad. Cuando me preguntan, ¿cómo va a ser que tú te saliste del sacerdocio después de tantos años? Yo digo, delante de Dios. Delante de Dios yo vi que hay algunas dimensiones a las que Él me llamaba. Por ejemplo, a vivir no desde el presbiterado, desde yo no me sentía bien celebrando para 90 mujeres y 2 o 3 hombres en una iglesia, sino yo creo en una celebración más colectiva y donde también el liderazgo de la mujer esté más realzado dentro de la iglesia. Yo creo en eso. Y sentirme yo como presidiendo. Lo que pasa es que usted es padre feminista, porque acompañó a la mujer en la lucha por los derechos y la igualdad por muchos años. A mí me dice Mario Serrano, pero yo soy Mario Serrano Marte. Precisamente porque mi madre fue la que nos llevó hacia adelante. Ella fue la que estuvo todo el tiempo con nosotros y nos crió. Ella fue la que llevó el liderazgo de la familia. Sí. O sea, esa iglesia primera que es la familia, la autoridad moral y de vida fue mi madre. Así que no es un feminismo en términos de la conceptualización total, aunque sí lo es,
y me siento orgulloso de ser parte del movimiento feminista y de las mujeres que promueven los derechos de las mujeres, porque yo vengo de mujeres que lucharon por la vida y que necesitan un mayor reconocimiento por parte de la sociedad de los derechos que ellas tienen, están llamadas a vivir y en primacía dentro de todos los espacios de la sociedad. Entonces eso para mí, eso está dentro de mi crianza, y luego conceptualmente he visto clara y analíticamente que es una inconsistencia las instituciones en el que el liderazgo de la mujer no está realzado de manera como debe ser. Y creo que el vivir el sacerdocio, celebración en el que la mujer todavía no tiene a mí eso me resultaba difícil vivirlo así. No solamente por eso digo que doy un paso hacia la vida laical, también porque voy entendiendo que también desde hay ciertos techos en la dinámica comunitaria y fraternal que yo voy entendiendo que del laicado podía vivirlo más ampliamente. Y así... Ya le voy a sacar los pies con lo de con lo de la religión. En la lucha contra la corrupción e impunidad. Lo vimos a él sofocado ahí con su sombrilla verde, así como tenía la sombrilla del amarillo del 4%, pero de repente llega el cambio. Ajá. Y usted se monta en el tren del gobierno también. ¿Cómo se da ese paso? ¿Cómo usted acepta este cargo y cuál fue el desempeño que tuvo? Tú sabes que muy interesante, cuando yo regreso al país... Porque usted se fue, cuando usted regresa, ¿a qué se refiere? ¿Cuándo usted se fue la última vez? Yo salí en el 2018, yo estaba viviendo en Dajabón, porque de Santo Domingo, como jesuita, fui a Dajabón y estaba encargado allá de lo social y como superior de la comunidad en Dajabón. Y luego de allá, en el 2018, me piden ir a coordinar el sector social de los jesuitas para América Latina y el Caribe, y voy a Perú, que es donde estaba la oficina regional para la coordinación de lo social y de otras dimensiones pastorales de los jesuitas. Cuando decido salir en ese discernimiento, yo le pido a los jesuitas, yo quiero hacer una maestría en ética, porque yo quiero fortalecer el tema de la argumentación de los valores y principios que nos llevan a la justicia, al bien, a la felicidad, y poder ayudar a la ciudadanía a entrar por esos caminos. También, ¿por qué tenemos que hacer el bien? ¿Por qué tenemos que buscar la felicidad y la justicia, no solamente mía, sino de toda la comunidad? Y quería estudiar ética y me puse a estudiar ética. Cuando regreso aquí, con esos estudios que vengo haciendo... En el 20. En el 20, entonces estoy buscando trabajo porque ya no soy cura y hay que buscar la comida. Hay que comer. No, yo siempre comí porque era director de centros sociales y como director me pertenecía un salario. Pero ahí ya no estoy amparado con una congregación, sino que tengo yo que buscar mi sustento y comenzar y bueno, me voy a vivir en casa de mi madre también, a aportar. Y fíjate que voy y precisamente hablando con Carlos Pimentel, me dice, pero Milagro está buscando una persona que le ayude en el tema de ética. Y ahí mismo, hablando con la doctora Milagro, dice, Mario, pero tú puedes trabajar aquí conmigo en ética. Eso es lo que en eso es que yo estoy. Entonces, eso para mí fue como dicen algunos, una diosidencia, Ajá. que en el que Dios te pone los caminos y se unen las cosas. Y ahí yo comencé a trabajar en el tema con la doctora Milagro en ética, y luego el presidente me pidió la elaboración de un programa para la ética ciudadana. Con Milagro se trabaja mucho desde ética y para todo el tema de la ética de los servidores públicos. De los servidores en el gobierno. En el gobierno. Entonces hace falta fortalecer todo el tema de la ética, de una ética ciudadana, porque aquí todos los sectores necesitamos elevar los niveles éticos, en todas las dimensiones. Los gremios profesionales, sector empresarial, las organizaciones sociales, o sea, en todas partes necesitamos elevar los niveles éticos. Entonces yo me dediqué a eso, elaboré una propuesta, estuve trabajando en eso en el gobierno, hasta que llegó una oportunidad también muy buena de las Naciones Unidas para convocar salía la representante de esta agencia, el Fondo de Naciones de las Naciones Unidas, el UNPA, y el tema de los derechos humanos es como
Las Naciones Unidas están sustentadas sobre la Declaración de los Derechos Humanos. Lo que sustenta la ética universal hoy día global son los derechos humanos. Entonces, fíjate cómo el tránsito es desde trabajar la ética a pasar a una institución cuya carta, sustento y fundamento es aquello que orienta y es el horizonte de la ética global. Y que es una entidad que tiene muchísimos años de acompañamiento en la República Dominicana. Sí, ¿no? Y es, digamos que es el marco de las naciones que busca enrumbar a la humanidad por el camino de la dignidad de las personas y de los derechos. O sea que yo vengo en un camino muy gracioso o agraciado, milagroso, en el que se han unido las posibilidades y yo soy muy agradecido de todo lo que ha ido pasando, porque la historia me ha ido colocando en espacios en el que me enriquecen profundamente y yo siento también que puedo colaborar poco a poco para los demás y las demás. Y fíjate, y a una agencia luego que me coloca en que tiene que ver con los derechos de quienes yo siento que son el sujeto social, no siento yo, sino que así es, que está transformando este mundo y en la medida que se va empoderando y va asumiendo mayores espacios, va a ser mejor para la humanidad, como son las mujeres y el movimiento de las mujeres, en el avance de los derechos de quienes son más de la mitad de la humanidad. ¿Están enfocados en algún proyecto particular ahora que aquí en la República Dominicana? En esta agencia en la que estoy de las Naciones Unidas, tiene 3 grandes resultados transformadores a los que aspira. El que cada embarazo sea deseado, ¿verdad? En el que tenga acceso toda mujer a la planificación familiar. O sea, que no haya ninguna necesidad insatisfecha de servicio para que la mujer se planifique y tenga cuándo lo quiere tener, cuánto quiere tener. O sea, que pueda tener esa decisión. En esa parte usted ve en coche, porque usted por los derechos sexuales, reproductivos, luchó muchísimo tiempo desde la iglesia y en los grupos que le tocó estar. Es un tema que no es muy... No, porque usted se ha sabido manejar. Usted se ha sabido manejar. Y no manejar, sino decir, y mira, y argumentado desde los mismos principios de la fe, porque yo en eso cuando lo he hecho por los migrantes, siempre lo hago desde el principio de la fe. Y desde los principios de los derechos humanos y de la Constitución Dominicana, que siempre proclama los derechos de las personas. Entonces me preguntaba, esta agencia de las Naciones Unidas lo que promueve son derechos claves de la mujer a decidir cuándo y cuánto tener sus hijos, todo el acceso a los servicios de planificación, el que no haya muerte materna, que la maternidad no signifique un riesgo para las mujeres. Y luego el poder derrotar todas aquellas normas que lleven a la desigualdad de género, que sean normas que provoquen la inequidad y que hagan violencia de género contra cualquier grupo humano. Entonces, todas esas normas también son importantes y eso es lo que la agencia también trabaja. A nivel de maternidad, que la maternidad no sea un riesgo, 0 mortalidad, 0 necesidad insatisfecha de planificación familiar y 0 violencia basada en género. En esos ceros intento trabajar yo junto a otras organizaciones aquí del país que de nuevo yo siempre he sido una persona que le gusta articular y utilizar mis recursos y mis capacidades para articular buenas voluntades, que es lo que me gusta. En el tiempo que estuvo en el gobierno, ¿fueron 3 años y tantos? 2 años. 2 años nada más. Sí. No le dio tiempo. A usted no le dio tiempo para abogar por muchas cosas que hacían falta, porque ahora desde el organismo internacional que usted está, tiene que regirse, circunscribirse, ¿verdad? A los programas que ustedes desarrollan. Ya usted no está... Pero son programas, para mí los derechos humanos te dan la apertura para que tú puedas abogar por los derechos. Pero no lo mismo que como ustedes lo hacían antes desde la protesta, desde todo esto, y estuvo 2 años en el gobierno. ¿Qué carta usted le presenta a la gente? Miren, el tiempo que estuve ahí, yo también estuve del lado de ustedes. Tú sabes que primero cuando yo también intento ser como coherente e integral con lo que yo pienso, desde yo pienso. O sea, cuando era sacerdote,
yo actuaba no como la gente entienda que debe ser un sacerdote, sino como yo entiendo que el sacerdote debe comportarse. Y el sacerdocio tiene que ver con el sacerdocio de Jesús, que se da desde la vida. Cuando estaba en el gobierno, yo me entendía no como con la gente espera de lo que es un funcionario, sino un servidor público. Y yo cuando estaba trabajando con Milagro y dando talleres a los servidores públicos, decía, lo fundamental nuestro es servidor público. ¿Y qué significa ser servidor de lo público? Entonces, donde yo estoy, yo voy a lo que sustenta el cargo que tengo. Yo estoy en una institución, aquella que es la que sostiene la Declaración de los Derechos Humanos. Y de ahí se desarrollan y se explicitan y se pueden hacer grandes servicios. Claro, Y de hecho es una entidad que ha acompañado muchísimas instituciones por años. Yo recuerdo una vez que yo trabajaba en el Ministerio de la Mujer, y que siempre están con los programas de la prevención de embarazo, de todo esto. Correcto. Y en diferentes renglones. O sea, yo creo que usted encaja bien ahí. No, encajo muy bien. Le digo porque es como una continuidad de la lucha de siempre. De una continuidad de los derechos. De los derechos. De los derechos y un sector que es clave. Nosotros trabajamos, por ejemplo, todo el tema de uno de los grandes desafíos, el embarazo adolescente. Hace 2 semanas estábamos con el tema del Día de la Niña y acompañando en una ruta con las niñas junto con Plan Internacional, con ANI, el Ministerio de la Mujer, o sea, un grupo de organizaciones del Estado y de la sociedad civil para manifestar los derechos de la niña a diferentes instituciones y manifestar públicamente las aspiraciones que la niña tiene en voz de las niñas. Para mí, esos esfuerzos son esfuerzos que van hacia los desafíos grandes que tiene la sociedad y también lo que nos puede transformar a nosotros. Primero, escuchar, que quienes no tienen voz levanten la voz y puedan decir sus propios derechos, que aspiran y qué derechos están conculcados y están exigiendo, y nosotros escuchar y acompañar. Esas son una de las dimensiones que para mí son fundamentales, el poder escuchar a quienes sufren y que sean también los que inspiren mis servicios y mi compromiso. Y lo que me muevan a no asumir la expectativa de comportamiento de lo que está establecido desde el poder, sino que sea la necesidad de quienes sufren y quienes necesitan un puesto y un acompañamiento sean los que orienten mis acciones y mis motivaciones más profundas. ¿Le tocó a usted en la iglesia ver algún atropello, alguna violación de derechos de niñez, que usted sintiera impotencia, que lo llevara a hacer denuncia? Y si ahora tiene alguna preocupación en ese sentido también. Yo recuerdo las grandes alegaciones dentro de la congregación en el que estaba. Se hicieron muchos cursos cuando comenzó a salir eso y también a poner una serie de procedimientos que nos ayudaran también a nosotros a estar alerta frente a ese tema y a saber el proceso que había que hacer y actuar con toda firmeza. El mismo Papa entiende que es una intolerancia cero frente a los abusos, porque es incongruente que quienes estamos llamados, usted sigue llamado. Sí, estamos todos llamados. Claro que sí, quienes estamos en una posición de servicio, y si estamos en una posición de poder, no seamos quienes cometamos los atropellos que se cometen en esa esfera y en otras tantas esferas, porque se utiliza el poder en lugar de servir, para hacer daño. Entonces yo no tuve un caso inmediato que conociera de alguien que estuviera vinculado como para posibilitar. Entonces no me tocó eso. No me tocó. Lo que sí me tocó fue participar de los procesos de formación, de los procesos de elaboración de instrumentos para que eso se prevenga dentro de mi iglesia y dentro de la congregación en la que participaba. Y tengo también así como buena experiencia de un proceso que se intentó frenar al interior de la congregación de la que participé. Y también formar parte de un proceso que daba vergüenza, ¿no? Vergüenza a una iglesia que estaba llamada a servir y que estuviera pasando por esa situación. Que pasa en muchas otras instituciones. Claro. También.
pero no tuve vinculación inmediata que te pueda contar, así que al contrario, sí tuve, porque me tocó acompañar un hogar de niños y protección para que tuviera cuidado de que todo estaba en transparencia. Recuerdo en un hogar, estando yo en Dajabón, porque allá pasé 4 años, que comencé a recoger los niños de la calle para que no durmieran en la calle. Y una amiga mía me dijo, Mario, mira, ahora que dan con todo esto de las alegaciones, tiene que estar todo transparente. Yo te voy a comprar las cámaras para que ponga cámaras en, En todo en lugar. los espacios, de tal manera que todo quede un poco transparentado de cómo se está manejando ese hogar en lo que los niños van a ¿A dormir? pasar la noche y a dormir. O sea que sí que me alto. Lo cual no me impidió, al ver una necesidad inmediata de niños durmiendo en la calle, asumir un riesgo. Para mí era mayor el riesgo de ver niños durmiendo en la calle a lo que luego pudiera decirse, pero asumiendo con responsabilidad lo que tenía que colocar para que tampoco diera pie a malinterpretaciones o a situaciones también en que pudieran en riesgo a los mismos niños. Correcto. Y eso vamos a ir para atrás, para atrás. Cuando usted me dice que fue en Loyola que usted estudió. Estudié en el Politécnico Loyola. Esa fue mi primera decisión. Yo he tomado varias decisiones, pero decidí tomar, bueno, desde cuarto de primaria. Yo soy de un campo de San Cristóbal, ¿De qué campo? hacia Los Cacaos, por allá. Le llaman, yo nací en Zumbí, con una partera de por allá. Y de Zumbí en una sección que le llaman Pancholo, esos caminos a Los Cacaos. Ahí fue que me tuvo mi mamá y mi papá, en una jarda por allá metido. Por ahí. Y de ahí a San Cristóbal vinieron como inmigrantes a ser de campesinos y comenzaron a negociar. Y mi mamá decidió que nosotros estudiáramos y nos inscribió desde cuarto de primaria en el Politécnico Loyola de San Cristóbal. Ahí es que viene la primera formación. Mis hermanos, bueno, ya yo creo que mi hermano había estudiado para ese tiempo. Mi hermano se llamaba Roberto Polanco, agrónomo. Cuando usted dijo de agrónomo y de San Cristóbal, yo dije estudió en Loyola, porque ya las escuelas de agronomía están desapareciendo. Pero en No, ese sí. entonces era todos los miembros de la familia casi estudiaban agronomía. O sea que usted viene, la formación de usted viene De los jesuitas desde. ahí en el Politécnico Loyola de San ¿Y cómo Cristóbal. se dice que, se puede decir que usted tuvo un llamado? Porque de no ser nunca religioso, tomar una decisión tan tajante y desarrollarlo de forma transparente por 30 años, ¿se puede decir que fue un llamado de Jesús o que, cómo usted define eso? En la vida de uno, la vida se va forjando y se va solidificando una opción. Primero en la familia, para mí el ejemplo de mi madre me marcó. O sea, uno recibe el amor gratuito de su madre, mi mamá trabajadora de Zona Franca, que luego llega a la Zona Franca, llegaba y luego asumía una rifa para vender o un SAN para aumentar los ingresos de la familia. Salía en la mañana, llegaba ya en la tarde, noche, para hacernos la cena. O sea, ver amor entregado de manera gratuita, sí, a mí me marcó. O sea, el amor gratuito de mi madre y que yo tenía que hacer para corresponderle a a eso dado, a ese regalo. Esa, dar gracia no, como dice un teólogo, una gracia barata, sino una gracia cara. ¿Cómo le voy a responder con fuerza? Eso solidificó. Y en el Politécnico, como yo te decía, un cura que conocí ya terminando la agronomía, que nos hizo la pregunta, ¿qué ustedes van a hacer por su país? Porque el Dios en que nosotros profesamos es el Dios de la vida, de la justicia, que nos invita a un compromiso. Me llevó al sur a alfabetizar, nos llevaba a campamentos, nos llevó a una fe que se compromete. Y cuando salí del Politécnico, como te decía, yo salí a trabajar, un agrónomo a trabajar y ayudar a mi mamá. Y es en ese contacto con los pobres dentro de una empresa privada donde yo digo, no, yo no puedo. Y vi que mi mamá y mi familia ya iba estableciéndose. Un hermano mío se había graduado de electrónico y ya estaba trabajando muy bien. Y mi mamá ya tenía su negocio muy bien. Ya como que mi salario no iba a ser indispensable para el Indispensable. bienestar de la familia. Y eso sí fue un sentirme que yo podía dedicar. Y mira, me llegó esa inspiración, fue muy bonito. Caminando en la finca, en las tardes yo me iba a caminar.
yo me siento que puedo ser cura y toda mi vida dedicarla al servicio de los demás. Wow. Y fue cuando te llega una convicción profunda de que tú te sientes en paz y como con esa capacidad de que sí. Decidido. Ahora, algo muy particular. Mi decisión de seguir a Jesús desde la vida religiosa fue un seguir a Jesús. No era necesariamente para ser el cura que celebra misa. Y mira que me gustaba luego porque me encantaba hacer sentir a la gente que celebraban la fe con intensidad. La fe que mueve al encuentro fraterno con los demás. Más allá de todo, de nacionalidades y todo. Por ser tú como persona, tú eres mi hermana. Entonces, el acompañar eso y el acompañar la justicia fue lo que me movió a entrar en el sacerdocio. Porque eso es lo que Jesús, como orientador, me señala en mi vida de fe. Entonces, a proclamar eso y a motivar eso y a intentar vivir eso fue lo que me llevó a eso. Y me sentí como tan pleno. Y por eso yo tomé una decisión que no la dudé. Y de seguimiento todavía no la dudo en cuanto a seguir por esos caminos de entrega y de fraternidad. En eso no tengo duda. Ese sacerdocio lo acompaña, no como sacerdote como tal, sino el sacerdocio de servir, de tener una vida de entrega, de fe, de transparencia. Y tú sabes que a nivel teológico y bíblico se habla del sacerdocio de Jesús, aquel que se hace realidad no en la celebración del templo del ritual, sino en la vida misma, que se entrega a la propia persona en servicio a los demás. Ay, que me refiero a ese sacerdocio que acompaña a mucha gente aún no estén en la iglesia. Sí, que acompaña en la vida, porque al fin y al cabo lo más preciado que tenemos en nuestras manos es la vida, para cuidarla, para promoverla, para defenderla y hacer que se viva a plenitud desde la nuestra hasta la naturaleza. Hoy día que hablamos de todo el ecosistema y toda la defensa del medio ambiente, es la vida por lo que tenemos que ser apasionados y tenemos que defender y promover en todas sus circunstancias, con mucha entereza, con mucha valentía, sin claudicar y desafiando algunas dinámicas y situaciones que quieren impedirnos que no nos comprometamos de lleno, desafiando estructuras, normas, pero hacerlo con toda humildad, pero con decisión y coraje. Qué mensaje tan bonito, sobre todo cuando hay tanto miedo, cuando hay tantas trabas, cuando la vida se te va por temor a dar un paso. Sí, eso es clave y en eso yo sí quisiera como insistir en no temerle uno a los desafíos que tenemos por delante muchas veces, porque siempre hay un horizonte nuevo que se abre de vida cuando uno se compromete por ella. Y eso es lo que el aporte a la humanidad siempre. Claro. No es hacer necesariamente lo que está establecido para que las cosas sigan igual, sino ayudar a que avancemos en la dignidad, en el respeto, en la fraternidad y aportar tu granito de arena a eso, con humildad, pero con firmeza. Yo creo en esa entrega y también con mucha esperanza. A mí me ha acompañado algo que es clave y yo soy un hombre que entiende que los procesos uno va sembrando y eso germina en algún momento, no sin desesperación, sin desesperarnos. O sea, aprender a disfrutar de la vida sin desesperarnos, de los pequeños momentos, de las pequeñas victorias. En los procesos de lucha que me perteneció participar y que tuve la dicha de participar, siempre iba con diciendo a la gente, no te desesperes, sigamos, hoy hacemos esto y mañana hacemos lo otro, pero eso siembra y germina en cualquier espacio. Puede decirse entonces que la acción, la fe y la esperanza son ejes fundamentales en la vida de Mario Serrano. Sí, y el amor, hay 3 palabras que para mí son claves. Una, la vida. Yo soy un enamorado de la vida y de promover la vida, defenderla. Otra, el amor. Porque para mí el amor nos llena y nos infla y poder realmente quitar todo aquello que odio, que nos divide, que va en contra de la otra persona. El
el amar, o sea, vivir para amar es que tiene sentido. Y luego, la humildad. Nosotros no nos sabemos todo, nosotros no tenemos la historia en nuestras manos y vamos dando paso a paso y aportando lo que podemos aportar. Entonces, y por eso nos necesitamos mutuamente. Yo necesito de todos los demás, como necesito también de las plantas y del aire que respiro. Y hacer las cosas sabiendo que no todo está en nuestras manos, ni que tenemos todas las ideas, pero aportar lo que podemos aportar con tranquilidad, sin estridencias, con firmeza, pero con mucha humildad. Por eso, vida, para mí, amor, soy un apasionado del amor, y humildad, trato de que esos valores me acompañen en lo que hago. Todas las interrogantes que yo tenía cuando me llegó ese comunicado de que usted renunciaba, quedaron aquí despejadas, pero de una forma que, a pesar de haberlo visto en todas las luchas, de haberlo entrevistado, de haber estado acompañándolo como periodista, hoy es que veo el verdadero Mario Serrano en los ojos y las expresiones. No solo en las palabras bonitas de uno que ha estudiado teología, que ha estudiado maestría en ética, que ha estudiado un sinnúmero de todo lo que se ha propuesto en la vida, gracias a Dios. Ha tenido la oportunidad de educarse muy bien, a pesar de venir de los confines Y tú sabes que de allá. Pero estoy muy agradecida de que haya abierto su corazón y que tome ese espacio para hablar de cosas que incluso no sabíamos. No, para mí, yo he tenido grandes experiencias como de poder formarme en diferentes lugares y espacios. Filosofía ahí con los jesuitas y luego, bueno, el Politécnico de San Cristóbal, una escuela muy exigente durante toda mi vida. Luego la filosofía con los jesuitas y ligado a INTEC, la teología en Venezuela, un momento clave de la revolución bolivariana, imagínate. Y luego ir a Nueva York y encontrarme con la comunidad dominicana y todos los latinoamericanos. Para mí, pero los espacios de encuentro con las personas han sido mis grandes espacios de formación. Vivir en la Ciénaga, vivir en un batey, vivir fuera del país y ser migrante también y entender lo que sufre un migrante. Ir a Haití, aprender el creol. Fui a la India para una formación también para salir de mi esquema y entender que el mundo es más allá de lo que nosotros conocemos y hay culturas más grandes. Me han hecho ser un humano, una persona entre tantas otras personas que lo que busca es eso, vivir y vivir junto a otros con mayor dignidad. ¿Usted reflexionó sobre su salida también de la iglesia en ese viaje a la India? No, sabe que ese espacio, que es una gran historia. 2 horas más. Los jesuitas cuando llega un tiempo de formación le llaman la tercera aprobación, que es donde tú retomas después de muchos años como jesuita para hacer 6 meses de profundización en espiritualidad y en oración. Okay. Y yo pedí ir a la India. Y entonces me fui a un pueblo del sur de la India, Shembaganur, lengua tamil. Ahí se habla solamente tamil. Habían 23 de la India, diferentes lugares de la India, y Mario Serrano. Ay, santo. Y lo único que nos unía a nivel de lengua, todos allá, era el inglés. Porque la India, que es un continente, cada uno de donde venían los 23 jesuitas indios, hablaban maleala, kerala, hindi, diferentes idiomas, tamil, y yo español e inglés. Entonces, todo, y entre todos era un inglés, era en inglés todo ese proceso. Pues allá, ahí se solidificó mi opción de vida, de estos 3 principios que yo te digo que me orientan, estos 3 valores, ahí se solidificaron. Y mi vida religiosa tiene que ver con esos valores que yo intento ahora desde una agencia de las Naciones Unidas que me toca representar en el país y acompañar a un equipo de profesionales. Eso yo lo trato de vivir desde ahí. O sea, y lo que yo solidifiqué ahí me servía para ser un mejor sacerdote en ese momento, para ser un mejor laico y para ser un mejor profesional de una institución internacional, una agencia internacional que promueve los derechos de las personas, especialmente de las mujeres y niñas. O sea que eso, lo que se ha solidificado es lo que me anima desde dentro. Una pregunta.
cuando usted va a misa, ¿usted va los domingos a misa? No ¿O a todos. veces? Cuando usted va a Y misa. es un desafío. Cuando usted va a misa. Y la misa se torna un poco desabría. Usted no le da deseo de pararse allá y decir, yo la voy a presidir. O sea, no le da. Pero yo lo haría de esta forma. ¿Qué usted piensa cuando está sentado ahí? Usted sabe que hay unos sacerdotes que son bien dinámicos, pero hay otros que cuando viene a ver usted se está cabeceando. ¿Qué usted siente cuando usted está de este lado en una misa? Mi esposa, estábamos en una misa, no voy a decir cuándo. Me dice, ¿qué te pasa? Tú ibas a roncar. Porque sí, es un desafío, porque para mí la celebración litúrgica tiene el sentido de celebración comunitaria y donde se conmemora y se celebra la vida que hemos vivido y la que queremos vivir. Y eso es, y como comunitaria debe ser muy participativa, muy animada y que integre la vida y los desafíos que tenemos por delante, pero de manera espiritual, en un lenguaje espiritual. Mario Serrano, que cuando estaba en la lucha, con la sombrilla o en protesta frente al Congreso, cuando estaba celebrando, no iba a hablar explícitamente de eso, sino iba a celebrar desde un lenguaje religioso eso que nos anima a ser mejor persona junto a otros. Y eso para mí tiene mucha fuerza, tiene su lenguaje propio de la espiritualidad y del lenguaje religioso, pero siempre ligado a la vida, siempre ligado a la participación, siempre ligado al realce de todas las personas que forman parte de la celebración. Y una fiesta, y porque debe ser una fiesta. Bueno, yo creo que a mí lo que me resta es darle las gracias por tener la confianza de venir a hablar de esto tan íntimo en este espacio que lo único que quiere es llevar historias inspiradoras a las personas. Gracias, Mario Serrano. No, yo te doy las gracias porque me permite compartir un poquito de toda una experiencia, una trayectoria que no solamente mía, sino la que otras personas han sembrado en mí y que yo he ido compartiendo y construyendo junto a otras y a otros. Gracias a ti. Ya usted sabe, gracias del alma, gracias a la persona que me lo recomendó y a ustedes por sintonizarnos. Hasta la próxima.